Un vaquero encuentra a un zorro encadenado con su cachorro. Lo que pasó después nadie lo podía creer. Otro día más, otro amanecer que me recuerda lo que perdí, susurró para sí mismo, mientras acariciaba el cuello de su caballo, notando la calidez del animal que parecía comprender su tristeza. Cada amanecer para él era una mezcla de belleza y dolor. Había vivido demasiado, había amado demasiado, y también había perdido demasiado. Aquella soledad que ahora le acompañaba no era un vacío absoluto, era un espacio lleno de recuerdos, de risas y de palabras que nunca volverían. Su mirada se perdió en la lejanía, observando cómo la niebla comenzaba a disiparse lentamente, revelando la extensión infinita de pastizales, arbustos y pequeños árboles que se erguían como centinelas silenciosos. El vaquero ajustó su sombrero, un gesto simple que parecía contener años de hábito, y apretó suavemente las riendas. El caballo relinchó suavemente, como si también sintiera la melancolía del hombre que lo montaba. La pradera estaba viva, pero él estaba solo, acompañado únicamente por la compañía silenciosa de la naturaleza y el eco de sus propios pensamientos. Algún día, alguien entenderá lo que es estar solo en medio de tanta belleza, dijo en voz baja, y por un instante, parecía que sus palabras flotaban en el aire, perdidas entre el canto lejano de un ave y el susurro del viento. A lo lejos, entre los arbustos, un movimiento casi imperceptible llamó su atención. Una sombra pequeña y rápida se deslizó por la hierba, desapareciendo casi al instante. El vaquero frunció el ceño, sintiendo un ligero escalofrío recorrer su espalda. No era común ver movimiento en aquella parte de la pradera a esa hora, la vida parecía despertar lentamente y él estaba acostumbrado a la rutina tranquila de la mañana. ¿Qué tienes ahí?, murmuró, su voz cargada de curiosidad y cautela. Se inclinó un poco sobre la silla del caballo, intentando distinguir entre la niebla y la luz dorada del amanecer. Sus ojos se entrecerraron, enfocándose en un pequeño punto que parecía moverse entre la hierba. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un sonido suave, casi un llanto. Era tenue, casi imposible de escuchar, pero suficiente para que el vaqueiro se detuviera en seco. Su corazón dio un vuelco. No era solo un movimiento, había vida allí, y parecía, necesitada, vulnerable. No puede ser, susurró, con un tono que mezclaba incredulidad y preocupación, ¿alguien está ahí? El caballo pateó suavemente el suelo, inquieto, como si percibiera la misma sensación de alarma que él. El vaqueiro bajó la voz, respirando hondo, y comenzó a acercarse al lugar de donde provenía aquel sonido. Con cada paso, el llanto se hacía más claro, más urgente. Podía escucharlo ahora con precisión, un sollozo pequeño, desgarrador, que parecía pedir ayuda. Su corazón se tensó, porque aquel sonido activó en él algo profundo, un instinto de protección, un reflejo de su propia soledad proyectado en otra criatura. Mientras se acercaba, la pradera comenzó a abrirse en un pequeño claro, y fue allí donde lo vio. Atado a un tronco con cadenas oxidadas estaba un zorro adulto, sus ojos llenos de miedo y desconfianza, observando cada movimiento del hombre que se acercaba. A su lado, un cachorro pequeño, temblando de frío y miedo, se escondía entre la hierba, levantando su cabecita solo para mirarlo con ojos enormes, suplicantes. El vaqueiro descendió lentamente del caballo, sus botas hundiéndose suavemente en la tierra húmeda. Se quedó allí un momento, sin atreverse a moverse demasiado, estudiando a los animales. Cada respiración era silenciosa, medida, respetuosa. No quería asustarlos más. No, no te preocupes, dijo, con voz suave, llena de ternura y cautela, no voy a hacerles daño. Solo quiero ayudar. El zorro lo miró fijamente, sus orejas tensas, su cuerpo rígido. El cachorro se acercó un poco más, como si entendiera que aquel hombre no era una amenaza. Su pequeño cuerpo temblaba, pero había un destello de esperanza en sus ojos. El vaqueiro sintió un nudo en la garganta. Aquella escena le recordó algo de su propia vida, el miedo de estar atrapado, la esperanza de ser liberado, la vulnerabilidad de quienes solo esperan un gesto de compasión. Caminó lentamente hacia ellos, tomando aire, consciente de que ese momento cambiaría algo en su vida. Tranquilos, todo va a estar bien, susurró, mientras extendía su mano con cuidado,
esperando ganarse la confianza del zorro y su cachorro. No los abandonaré. No tengan miedo, no estoy aquí para lastimarlos, dijo, intentando transmitir seguridad. El zorro giró ligeramente la cabeza, sus ojos brillaban con desconfianza, pero algo en el tono del vaqueiro hizo que el cachorro se acercara un poco más, arriesgándose a salir de la hierba. El hombre respiró hondo, recordando los días en que él también había sentido miedo de confiar. La vida en la pradera no era fácil, y mucho menos cuando la soledad se volvía una compañía constante. Pensó en los largos inviernos en los que la única voz que escuchaba era la del viento, en los momentos en que su corazón deseaba compañía, pero él mismo se había aislado, temeroso de perder lo poco que le quedaba. Tranquilo, pequeño, susurró, mientras el cachorro finalmente se acercaba lo suficiente como para rozar su bota con la cabeza. Solo quiero ayudarles. El zorro adulto no se movió, observando con ojos penetrantes, como si evaluara cada movimiento del hombre. Su respiración era rápida, cargada de tensión y miedo, pero no había agresividad, solo una cautela instintiva. El vaqueiro sintió un nudo en la garganta, porque entendió que ese animal, como él, había sido traicionado antes. Sé lo que es sentir miedo, murmuró, sus palabras flotando en el aire frío de la mañana. Yo también he sido dejado solo, sin nadie que me comprenda. Pero, podemos ayudarnos mutuamente. El viento cambió de dirección y trajo consigo un sonido sutil, algo que hizo que los tres se tensaran al instante. Era apenas un crujido de ramas, pero en aquel entorno silencioso, cada sonido era amplificado. El vaqueiro giró la cabeza lentamente, buscando el origen. Entre los arbustos, sombras se movieron, y por un instante, un escalofrío recorrió su espalda. No estaba solo. ¿Quién anda ahí?, preguntó con firmeza, aunque con un ligero temblor en la voz. El zorro se agitó, y el cachorro emitió un pequeño chillido, presintiendo peligro. Una figura emergió de entre la vegetación, un hombre alto, con botas embarradas y mirada dura. Sus manos estaban marcadas por cicatrices, y en ellas se notaba la frialdad de alguien acostumbrado a dominar. Su sonrisa era apenas perceptible, pero había en ella un desprecio que cortaba más que cualquier cuchillo. Vaya, vaya, dijo el hombre, su voz cargada de amenaza. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un vaqueiro solitario jugando a ser héroe? El vaqueiro sintió como el corazón se aceleraba. Podía reconocer la maldad en aquel hombre, la intención de hacer daño sin razón alguna. Sus manos se tensaron sobre las riendas del caballo, y sin perder la calma, respondió, no te acerques. Ellos no te han hecho nada. Déjalos en paz. El hombre rió, un sonido seco y cruel que rompió la calma de la pradera. ¿De verdad crees que me importan estos animales?, dijo, avanzando un paso. Son míos, y haré con ellos lo que quiera. El vaqueiro sintió un miedo profundo mezclado con una determinación feroz. No podía permitir que aquel hombre lastimara a los que, por primera vez en mucho tiempo, habían confiado en él. Avanzó un paso, plantando los pies firmemente en el suelo. No, no voy a permitirlo, dijo con voz firme, aunque el temblor de la adrenalina recorría todo su cuerpo. Si quieren llevárselos, tendrán que pasar sobre mí. El hombre se detuvo por un instante, evaluando la firmeza del vaqueiro, luego sonrió con desdén. Entonces esto se va a poner interesante, murmuró, mientras su mirada recorría al zorro y al cachorro, como si estuviera calculando el momento exacto para atacar. El vaqueiro tragó saliva, sintiendo como el miedo y la rabia se entrelazaban en su pecho. Pensó en todo lo que había aprendido a lo largo de los años, que la fuerza no siempre vence, que la paciencia puede salvar vidas, y que a veces el valor nace de la desesperación. Se inclinó levemente hacia los animales, como asegurándose de que comprendieran que no estaban solos. Escúchenme, susurró, con voz temblorosa pero llena de determinación. No dejaré que les hagan daño. No mientras yo esté aquí. El zorro bajó ligeramente la cabeza, y por un instante, la tensión pareció disminuir. El cachorro, temblando, se arrastró hacia un lado del tronco, buscando protección. El vaqueiro sabía que cada segundo contaba,
que cada movimiento podía desencadenar un conflicto mayor, pero también sabía que retroceder no era una opción. Muy bien, dijo el hombre, con un tono que mezclaba diversión y amenaza. Vamos a ver de qué estás hecho, vaqueiro. El silencio volvió a caer sobre la pradera, pero esta vez estaba cargado de electricidad, de la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. El vaqueiro respiró hondo, sintiendo como su corazón golpeaba en su pecho. Cada fibra de su ser estaba alerta, y la conexión con los animales le daba una fuerza que no sabía que tenía. No voy a dejar que les lastimes, repitió, más firme que antes, mientras se preparaba para enfrentar lo que viniera. Así que, este es el valiente que piensa que puede interponerse entre mí y mi propiedad, dijo el hombre, con una sonrisa cruel que le congeló la sangre. Te advierto, no sabes en lo que te estás metiendo. El vaqueiro no respondió de inmediato. Su mirada se mantuvo firme, evaluando cada movimiento del hombre, mientras el viento jugaba con su sombrero y la hierba se mecía a su alrededor, casi como cómplice silencioso. Luego, con voz clara pero cargada de emoción, dijo, no son tuyos. No puedes hacerles daño. No mientras yo esté aquí. El cazador rió, un sonido seco y cruel que resonó por el claro, mezclándose con los latidos del corazón del vaqueiro. Avanzó un paso más, extendiendo la mano hacia el zorro encadenado, pero el vaqueiro reaccionó rápido, colocando su cuerpo entre el hombre y los animales. No. Gritó. No te acerques. Por un momento, todo quedó en silencio. Solo el viento y los sollozos del cachorro rompían la tensión que colgaba en el aire como una nube oscura. El vaqueiro sintió un temblor en su mandíbula, en sus manos, en cada músculo de su cuerpo. Nunca había sentido tanta responsabilidad, nunca había tenido que proteger algo tan frágil y al mismo tiempo tan vital. Era una prueba de coraje, de corazón y de instinto. Eres solo un hombre, dijo finalmente, con voz baja pero firme, sus ojos ardiendo de determinación. Yo no tengo miedo de ti. El hombre lo observó, y por un instante, pareció divertido por la valentía del vaqueiro, aunque esa diversión escondía una amenaza más grande. Sacó un cuchillo, brillante, con la hoja reluciendo a la luz del amanecer, y avanzó un paso más. El vaqueiro tragó saliva, sintiendo el peso de cada segundo, y se agachó levemente, protegiendo al cachorro con su cuerpo. ¡Atrás!, exclamó, levantando una mano para frenar al hombre. No quiero pelear, pero si sigues, no tendré otra opción. El zorro emitió un gruñido bajo, profundo, y el cachorro se escondió entre sus patas, buscando refugio. El vaqueiro miró a los animales y sintió un vínculo que lo llenó de fuerza inesperada. Cada fibra de su ser gritaba, no los dejes, protégelos, no importa lo que pase. El cazador hizo un gesto con el cuchillo, como invitando al vaqueiro a dar el primer paso, a iniciar un conflicto inevitable. Pero el vaqueiro permaneció firme, respirando hondo, sintiendo como su miedo se transformaba en coraje. «Basta», gritó. «Vete de aquí y no vuelvas jamás». Por un instante, la tensión pareció quebrarse. El cazador lo estudió, evaluando si el hombre estaba dispuesto a cumplir sus amenazas. Y entonces ocurrió algo inesperado, el zorro adulto, hasta ese momento temeroso, dio un salto hacia adelante, lanzándose sobre la mano del hombre con instinto feroz, mientras su cachorro chillaba y corría alrededor del claro, aumentando la confusión. El vaqueiro aprovechó ese momento, sacando un cuchillo viejo que llevaba colgado en su cinturón y preparándose para defenderse si era necesario. Cada músculo estaba tenso, cada respiración era medida, y cada latido parecía resonar en la pradera como un tambor de guerra. El enfrentamiento no era solo físico, era un choque de voluntades, de fuerza de espíritu contra crueldad, de compasión contra maldad. El hombre retrocedió, sorprendido por la audacia del zorro y la firmeza del vaqueiro. Sus ojos se abrieron con incredulidad y rabia contenida. En ese instante, el vaqueiro sintió una chispa de esperanza, no estaba solo, y los animales no estaban indefensos. Había una fuerza inesperada unida, un vínculo silencioso que ahora jugaba a su favor. «Malditos», gruñó el cazador,
retrocediendo un paso más, evaluando su próximo movimiento. Esto no termina aquí. El vaqueiro respiró hondo, sintiendo como el sudor corría por su frente, mezclándose con la brisa de la mañana. Se inclinó hacia los animales, acariciando la cabeza del cachorro mientras miraba al zorro, que todavía mantenía los ojos fijos en el hombre. «Todo estará bien», susurró. «Nadie más te hará daño». El hombre, con un último vistazo lleno de furia y amenaza, giró sobre sus talones y se adentró nuevamente en la espesura del bosque, dejando atrás el silencio que, por primera vez en mucho tiempo, se sintió liberador. El vaqueiro bajó lentamente la guardia, respirando con dificultad, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Se inclinó hacia los animales, y por primera vez, no sintió miedo. Sintió alivio, una mezcla de orgullo y ternura, y una conexión profunda con aquellos seres que había decidido proteger. Ya pasó», murmuró suavemente, mientras el zorro se acercaba lentamente y el cachorro subía a sus brazos. «Todo estará bien ahora». «Tranquilos», susurró, acariciando el lomo del cachorro. «No pasó nada más, ¿verdad? Todo terminó». El cachorro se acurrucó un poco más, pero su respiración seguía agitada, y el zorro continuaba observando con ojos penetrantes, como si él también percibiera la tensión que permanecía invisible para el vaqueiro. De repente, un crujido distinto, más profundo, rompió la calma. No era un movimiento de ramas ni un viento más fuerte, algo pesado se desplazaba entre los árboles, acercándose con cautela, silencioso pero inevitable. El vaqueiro tensó los músculos, el corazón le golpeaba con fuerza mientras sus ojos recorrían cada sombra. «¿Quién anda ahí?», preguntó, su voz firme, pero con un hilo de preocupación que no podía ocultar. No hubo respuesta inmediata, solo un silencio que parecía más espeso que antes, cargado de presagio. El vaqueiro sintió que un escalofrío recorría su espalda. Recordó las historias que escuchaba de niños sobre personas que cazaban no solo por deporte sino por crueldad, y un miedo antiguo, que creía haber dejado atrás, volvió a despertar en él. No quiero más problemas, solo quiero que estén a salvo», dijo, casi para sí mismo, mientras apretaba al cachorro contra su pecho, sintiendo cada latido de su pequeño corazón. «Por favor, que esto termine ya». De repente, una figura emergió del follaje, y esta vez no era el hombre que acababa de enfrentarse. Era una mujer, de rostro duro y mirada calculadora, con un semblante que reflejaba autoridad y control. Sus ojos se posaron en los animales y luego en el vaqueiro, evaluando cada gesto, cada respiración. «Así que tú eres el valiente que ha decidido intervenir», dijo con voz fría y medida. «Interesante». El vaqueiro retrocedió un paso, aún protegiendo al cachorro con su cuerpo, y sintió que la tensión se multiplicaba. Esta mujer no mostraba miedo, solo determinación. Algo en su postura decía que estaba acostumbrada a conseguir lo que quería, y que los animales eran solo un obstáculo en su camino. «No busco pelea», dijo el vaqueiro, tratando de mantener la calma. «Solo quiero protegerlos». La mujer dio un paso hacia él, y con un gesto elegante pero firme señaló las cadenas oxidadas del zorro. «Esos animales pertenecen a quien tenga el control. No puede simplemente aparecer y decidir su destino», dijo, y hubo en sus palabras una amenaza silenciosa, cargada de poder. «¿De verdad crees que puedes cambiar eso?». El vaqueiro sintió que un nudo se formaba en su garganta. Su mente estaba dividida, sabía que podía luchar, sabía que podía huir, pero también sabía que no podía dejar a los animales en manos de alguien con esa intención. Sintió una mezcla de miedo, responsabilidad y un instinto protector tan fuerte que le hacía doler el pecho. «No me importa quién los reclama», respondió, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Ellos no pueden quedarse ahí. No permitiré que les hagan daño». La mujer arqueó una ceja, y por un instante, sus labios se curvaron en una sonrisa irónica. Luego, lentamente, caminó un poco más cerca, y el vaqueiro percibió cómo evaluaba su fuerza, su determinación y, sobre todo, su miedo. «Interesante», murmuró. «Hay valor en ti, lo reconozco. Pero el valor no siempre es suficiente». El zorro,
Al percibir el peligro, retrocedió, pero no huyó. Su mirada era intensa, penetrante, como si tratara de advertir al vaqueiro: esto es más grande de lo que parece. El cachorro, aún temblando, se escondió parcialmente detrás del vaqueiro, aferrándose a él como si su vida dependiera de cada segundo. «Escúchame», dijo el vaqueiro, tratando de no dejar que la desesperación se apoderara de él. «No sé quién eres ni qué quieres, pero no te permitiré lastimarlos. Ellos son indefensos. Solo buscan vivir, igual que yo». La mujer se detuvo, evaluando su declaración. Por un instante, la tensión entre ellos era tan palpable que parecía que el aire mismo se cargaba de electricidad. Cada músculo del vaqueiro estaba alerta, cada sentido despierto. Sentía que si cometía un error, todo lo que había logrado proteger podía desaparecer en un instante. «Tal vez seas más fuerte de lo que esperaba», dijo finalmente la mujer. «Pero esto no ha terminado. Hay reglas, y las reglas están para ser respetadas». El vaqueiro respiró hondo, sintiendo como el miedo y la adrenalina se mezclaban en su pecho. Sabía que esa no sería la última confrontación, que algo mucho más grande se avecinaba, algo que pondría a prueba no solo su fuerza, sino su corazón y su capacidad de proteger a quienes no podían defenderse. «No importa lo que venga», susurró, acariciando al cachorro. «No los dejaré solos». El viento sopló más fuerte, moviendo la hierba a su alrededor, y por un instante, el vaqueiro sintió que todo el mundo contenía la respiración. La mujer retrocedió lentamente, pero su mirada seguía fija, prometiendo que aún había desafíos por enfrentar. El zorro y el cachorro se quedaron junto a él, y por primera vez, el vaqueiro entendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. No se trataba solo de valentía física, se trataba de proteger, de confiar y de enfrentar la incertidumbre con el corazón abierto. Mientras la figura de la mujer se desvanecía entre los arbustos, el vaqueiro se inclinó hacia los animales, sintiendo un vínculo silencioso que los unía a todos, la promesa de que, juntos, podrían superar cualquier peligro que viniera. «Vamos», murmuró. «Tenemos que encontrar un lugar seguro. No sabemos qué más puede aparecer». «Tranquilos, no voy a dejar que nadie más nos haga daño», susurró, con voz baja y temblorosa, intentando infundir calma tanto a sí mismo como a los animales. Pero su corazón latía tan rápido que sentía que podía escucharse hasta sobre el murmullo del viento. El cachorro gimió suavemente, presionándose contra su pecho. El vaqueiro lo miró y acarició su cabecita, sintiendo un calor inesperado en medio de la incertidumbre. Su instinto de protección se había activado por completo, la pradera ya no era un lugar de soledad, sino un campo cargado de responsabilidades. Cada paso que daba lo acercaba más al riesgo, pero también a la posibilidad de hacer lo correcto. A lo lejos, entre los arbustos, escuchó un crujido distinto, más deliberado, que lo hizo detenerse en seco. Su mirada se agudizó, y los músculos de su cuerpo se tensaron al instante. «¿Quién anda ahí?», preguntó, intentando sonar firme, aunque el temor recorría su garganta. Un silencio incómodo respondió, solo interrumpido por el sollozo del cachorro y el crujir de la hierba bajo sus botas. Entonces, de la sombra, emergió un pequeño grupo de animales más, quizás perros que habían sido entrenados para acechar, con collares oxidados y ojos llenos de alerta. Cada uno de ellos se movía con precisión, como si supieran que su presencia estaba destinada a ponerlo a prueba. El vaqueiro retrocedió un paso, pero mantuvo firme la mirada, sintiendo la presión de la situación y, al mismo tiempo, un extraño vínculo de determinación que lo impulsaba a seguir adelante. «No, no pueden lastimarlos», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban mientras sostenía al cachorro. «No lo permitiré». Los animales se detuvieron, evaluándolo, y el zorro adulto dio un paso al frente, gruñendo bajo, una advertencia clara de que estaban juntos y que no se dejarían vencer fácilmente. «Bien, parece que hay valor aquí», dijo una voz desde la sombra de los árboles, y el vaqueiro giró la cabeza para encontrar a la mujer observándolo nuevamente. Pero no todo valor es suficiente. Su aparición repentina lo hizo tensarse aún más.
No había miedo solo por su presencia física, sino por la sensación de que controlaba todo a su alrededor. Cada gesto de ella era preciso, calculado, y su mirada parecía medir cada latido del corazón del vaqueiro, evaluando su determinación y su miedo. No busco conflicto contigo, dijo el vaqueiro, intentando mantener la calma mientras su respiración se agitaba. Solo quiero llevarlos a un lugar seguro. Ellos no han hecho nada malo. La mujer arqueó una ceja, su expresión dura, implacable. Seguridad, repitió lentamente, casi burlona. La seguridad tiene un precio, y a veces se necesita tomar lo que no te pertenece para lograrla. El vaqueiro tragó saliva. Sabía que no podía retroceder. Podía sentir cómo la responsabilidad lo quemaba por dentro, como cada segundo que pasaba podía significar peligro para los animales que ahora dependían completamente de él. No puedo permitirlo, dijo con voz firme, cada palabra impregnada de emoción. Ellos son inocentes, y no dejaré que les hagas daño. El zorro gruñó nuevamente, más fuerte esta vez, y el cachorro chilló mientras se acurrucaba aún más cerca de su pecho. El viento agitaba la hierba, como si la naturaleza misma sintiera la tensión, y los ojos del vaqueiro se llenaron de determinación. Su miedo estaba allí, sí, pero estaba superado por un instinto protector que lo consumía. Si quieres detenernos, susurró, mirando fijamente a la mujer y al grupo de animales que lo rodeaban. Tendrás que pasar sobre nosotros. Y te aseguro que no será fácil. Por un momento, la mujer no dijo nada, evaluando cada palabra, cada gesto. Luego, lentamente, giró la cabeza y señaló hacia un sendero más profundo en la pradera, su intención clara, probar la determinación del vaqueiro, empujarlo a actuar bajo presión y miedo. Veremos de qué estás hecho, dijo con voz fría. Si logras atravesar esto, tal vez haya algo de valor en tu intervención. Pero no será sencillo. El vaqueiro respiró hondo, sintiendo como la adrenalina lo recorría desde la punta de los dedos hasta la coronilla. Sabía que cada movimiento, cada decisión, podía cambiar el destino de los animales, e incluso el suyo propio. Ajustó su agarre sobre el cachorro, mientras el zorro se acercaba a sus pies, como si también comprendiera que la única forma de sobrevivir era confiar plenamente en él. No los defraudaré, susurró, con voz cargada de emoción y firmeza. Pase lo que pase, llegarán a un lugar seguro. El viento soplaba con más fuerza, y la hierba se agitaba como si todo el mundo contuviera la respiración. Cada paso que daba el vaqueiro hacia adelante estaba lleno de tensión, cada crujido en el suelo era un presagio de peligro. Pero también había un vínculo invisible, un lazo que lo unía a los animales, fortaleciéndolo, recordándole que no estaba solo en esta lucha. Vamos, dijo, más para sí mismo que para alguien más. No importa lo que venga. No los dejaré solos. Tranquilos, susurró el vaqueiro, intentando calmarse a sí mismo tanto como a ellos. Estamos juntos en esto. Nada nos separará. El sendero que se abría ante ellos parecía más oscuro de lo que recordaba, y a medida que avanzaban, los crujidos del bosque y los sonidos de aves lejanas se mezclaban con la sensación de que estaban siendo observados. Cada paso le exigía concentración, cada respiración era medida, y su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. No sé qué más nos espera, dijo en voz baja, mientras acariciaba al cachorro. Pero sé que no podemos detenernos ahora. No después de todo lo que hemos pasado. De repente, un movimiento rápido entre los arbustos llamó su atención. Sus ojos se enfocaron inmediatamente, y vio la sombra de lo que parecía ser otro animal, aunque más grande, más amenazante. El zorro se erizó, lanzando un gruñido bajo, y el vaqueiro sintió como la tensión se disparaba. No sabía si era una trampa de la mujer que los había seguido o un depredador real, pero la incertidumbre era suficiente para que cada fibra de su ser se mantuviera alerta. «Quieto», ordenó, tratando de mantener el control de la situación. «No hagas nada hasta que sepamos qué es». La figura emergió lentamente, y para su alivio y sorpresa, no era un enemigo, sino un caballo abandonado, delgado y cansado, que se detuvo a unos pasos de ellos, mirándolos con ojos desconfiados.
El vaqueiro respiró hondo, dejando escapar una mezcla de alivio y frustración. Al menos no es otro problema, susurró, mientras acercaba el cachorro un poco más a su pecho. Pero cada instante aquí puede cambiar todo, debemos estar atentos. Continuaron avanzando, y pronto encontraron más señales de la presencia de humanos, huellas profundas en la tierra húmeda, restos de cadenas rotas y pequeñas trampas olvidadas entre los arbustos. Cada hallazgo hacía que el vaqueiro apretara los dientes y sintiera una mezcla de ira y responsabilidad. Sabía que los animales habían sufrido mucho y que aún no estaban fuera de peligro. «Mira esto», dijo, señalando una cadena rota que yacía entre la hierba. «No puedo dejar que esto pase otra vez. No mientras yo pueda hacer algo». El zorro se acercó lentamente, olfateando la cadena, mientras el cachorro jugueteaba tímidamente con su propia cola, como si no entendiera del todo el peligro, pero confiando en el vaqueiro. «Te entiendo», murmuró él, acariciando el lomo del zorro. «Lo sé, es difícil confiar después de tanto dolor. Pero yo estoy aquí. No los voy a abandonar». En ese momento, un sonido distinto, más profundo y deliberado, surgió desde el bosque, pasos pesados que parecían acercarse. El vaqueiro tensó cada músculo, consciente de que podían ser la mujer o incluso el hombre que habían enfrentado antes. Su instinto de supervivencia se activó por completo, y se colocó entre los animales y la dirección del sonido, protegiéndolos con su cuerpo. «¡Paren!», gritó, con la voz cargada de advertencia. «No nos acerquen más». El zorro emitió un gruñido, y el cachorro chilló, presintiendo el peligro. Los pasos se detuvieron por un instante, y un susurro frío rompió el silencio. «Pensé que no me encontrarías tan rápido», dijo la voz de la mujer, suave pero cargada de amenaza. «Interesante que hayas logrado llegar hasta aquí». El vaqueiro tragó saliva, sintiendo como el miedo se mezclaba con una determinación ardiente. Sabía que debía actuar con rapidez, y que cualquier error podría costarles la vida. Sostuvo al cachorro con más fuerza y miró al zorro, quien parecía comprender la gravedad del momento. «No voy a dejar que les hagas daño», dijo, con la voz temblando pero firme. «No importa lo que cueste. No esta vez». La mujer emergió del follaje con pasos elegantes y precisos, evaluando la escena. Sus ojos recorrieron al vaqueiro, al cachorro y al zorro, y una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en su rostro, como si disfrutara del desafío que había planteado. «Veo que eres persistente», dijo, su voz suave pero cargada de peligro. «Eso puede ser útil, o fatal». El vaqueiro respiró hondo, sintiendo cada latido de su corazón y la presión de cada segundo. Sabía que no podía confiar en su fuerza física únicamente, necesitaba astucia, paciencia y la conexión que había formado con los animales. Su mente corría a 1000 por hora, ideando cómo mantenerlos a salvo mientras avanzaban hacia un lugar donde podrían realmente liberarse de cualquier amenaza. «Escucha», susurró, más para sí mismo que para la mujer. «No nos detendremos. No importa qué hagas, los llevaré a un lugar seguro». El zorro dio un paso firme, y el cachorro se acurrucó más cerca de él, como reforzando silenciosamente la promesa que el vaqueiro había hecho. La mujer lo observó por un instante, luego retrocedió ligeramente, evaluando su próxima acción. «Casi llegamos», susurró, tratando de infundir calma tanto en sí mismo como en los animales. «Manténganse cerca, no podemos permitirnos un error ahora». El sendero se estrechó, y pronto se encontraron frente a un pequeño arroyo que bloqueaba su camino. El agua corría con fuerza, fría y turbulenta, reflejando la luz del sol de la tarde. El vaqueiro frunció el ceño, no había puente, y el zorro parecía dudar de la seguridad del cruce. El cachorro gimió suavemente, presionándose aún más contra su pecho, sintiendo su nerviosismo. «No te preocupes», dijo el vaqueiro con voz baja pero cargada de determinación. «Vamos a cruzar, pero debemos ser cuidadosos». Se inclinó hacia el zorro, murmurándole suavemente: «Confía en mí, sé que has pasado por mucho, pero no te dejaré caer». El zorro lo miró por un instante,
evaluando la sinceridad de sus palabras, y finalmente dio un paso hacia adelante, siguiendo al vaqueiro con cautela. El hombre sintió un nudo en el estómago, cada paso sobre las piedras resbaladizas podía significar un desastre. Su corazón latía tan rápido que parecía querer escapar de su pecho, pero la determinación de protegerlos le daba una fuerza inesperada. «Vamos, pequeño», murmuró, mirando al cachorro que chillaba suavemente. «Solo un paso más, y estaremos a salvo del otro lado». Mientras cruzaban, una sombra apareció al otro lado del arroyo. Era la mujer, su figura recortada contra la luz del sol, con los brazos cruzados y una sonrisa fría que helaba la sangre. «Pensé que no llegarías hasta aquí tan rápido», dijo, con voz cargada de amenaza. «Pero veo que no sabes cuándo rendirte». El vaqueiro tensó cada músculo, sosteniendo al cachorro con más fuerza y señalando al zorro, atrás. Exclamó. «No permito que te acerques a ellos». La mujer dio un paso adelante, y de repente, el suelo detrás de ellos se movió. Una pequeña trampa para animales, cubierta con hojas, se abrió bajo el zorro adulto, atrapando una de sus patas. El vaqueiro gritó, sintiendo que el miedo y la desesperación lo golpeaban con fuerza. «No», exclamó, corriendo hacia él. «No te preocupes, te sacaré de ahí». El zorro gimió, luchando por liberarse, y el vaqueiro colocó sus manos sobre la cadena oxidada, intentando desenredarla mientras sentía como el peso del animal y la urgencia de la situación lo aplastaban emocionalmente. Su respiración se volvió rápida y entrecortada, y un sudor frío recorría su frente. «Vamos, tranquilo», susurró, con voz cargada de emoción. «Ya casi estamos, aguanta». La mujer, desde el otro lado del arroyo, observaba cada movimiento con una calma aterradora. Su sonrisa no desaparecía, y el vaqueiro podía sentir la amenaza implícita en su mirada. Cada segundo perdido aumentaba el peligro. «Rápido», gritó el vaqueiro, su corazón en un torbellino de miedo y determinación. «No puedo permitir que le pase nada». El zorro finalmente logró liberarse parcialmente, pero la pata seguía atrapada. El vaqueiro respiró hondo, reuniendo toda su fuerza mientras tiraba suavemente de la cadena, protegiendo al cachorro que chillaba y temblaba en sus brazos. Sus dedos sangraban ligeramente al rozar las puntas oxidadas de la cadena, pero no podía detenerse. Cada segundo contaba, y cada segundo que vacilaba significaba un riesgo mortal. «Tranquilo, estamos juntos en esto», murmuró, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos por la mezcla de miedo, dolor y amor por los animales. «Ya casi, ya casi». El zorro jadeaba, sus ojos reflejaban miedo, pero también una chispa de confianza en el vaqueiro. Por un momento, el hombre sintió como su corazón se llenaba de una fuerza inesperada. No podía fallar, no podía dejar que la crueldad de los demás triunfara sobre la inocencia y la vida. La mujer levantó una mano, como señalando el inicio de otro intento de interferencia, pero el vaqueiro no dudó, colocó el cachorro contra su pecho, miró al zorro directamente a los ojos y susurró: «Confía en mí, no vamos a dejar que te lastimen». Con un último esfuerzo, tiró de la cadena, liberando al zorro por completo. El animal se tambaleó un instante, luego se colocó firme, gruñendo hacia la mujer que retrocedió un paso, sorprendida por la determinación del vaqueiro. «No, esto no puede estar pasando», murmuró ella, visiblemente irritada, mientras daba un paso atrás. El vaqueiro respiró con dificultad, sintiendo como su corazón latía con fuerza y como cada músculo de su cuerpo temblaba de agotamiento. Pero la alegría de ver al zorro libre, de saber que el cachorro estaba a salvo en sus brazos, inundó su pecho con una calidez inesperada. «Está bien», susurró, acariciando al zorro. «Lo logramos, estamos a salvo, por ahora». El viento sopló a su alrededor, como si la pradera misma celebrara su pequeño triunfo. Los ojos del vaqueiro se llenaron de lágrimas, mezclando miedo, alivio y amor profundo por los animales que acababa de salvar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había tomado la decisión correcta, aunque supiera que aún quedaban desafíos por enfrentar. El zorro permaneció junto a él, moviendo las orejas con alerta, mientras el cachorro gimoteaba suavemente, descansando en sus brazos.
El vaqueiro respiró hondo, sintiendo como el peso de la responsabilidad y el peligro disminuía ligeramente, pero sin desaparecer por completo. Sabía que aún había más pruebas, más amenazas, y que proteger a estos seres no sería fácil, pero ahora había un lazo invisible que los unía, una fuerza que lo impulsaba a seguir adelante. No importa lo que venga, murmuró, mirando al bosque oscuro que aún los rodeaba. No los dejaré solos nunca más. Tranquilos, susurró, tratando de mantener la calma mientras apretaba al cachorro contra su pecho. Puede que no haya peligro, pero no vamos a arriesgarnos. El zorro emitió un gruñido bajo, su cuerpo rígido y alerta, y el vaqueiro comprendió que no era solo su instinto, algo acechaba, algo que aún no podían ver. Sus ojos recorrieron la línea de árboles y arbustos, tratando de descifrar cualquier movimiento sospechoso. Cada sombra parecía moverse con intención, cada hoja caía como un aviso silencioso. De repente, una figura emergió de entre los árboles. No era la mujer ni el hombre del principio, sino un grupo de hombres, con miradas duras y armas rudimentarias. Cada paso que daban hacia ellos hacía que el corazón del vaqueiro latiera más rápido, sintiendo como el miedo se mezclaba con la determinación de proteger a los animales que ahora dependían completamente de él. «Deténganse», gritó, su voz firme, cargada de miedo y de coraje. «No los lastimarán». Uno de los hombres avanzó, levantando un machete y sonriendo con malicia. «¿Crees que puedes detenernos solo, vaqueiro? Esos animales valen más de lo que imaginas, y tú no eres nadie para interponerte». El vaqueiro tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. El cachorro gimió, presionándose más contra él, y el zorro se colocó entre su salvador y los hombres, con los ojos brillantes y llenos de furia. «No los tocarán», exclamó de nuevo, respirando con dificultad, con cada fibra de su cuerpo temblando por la tensión. Yo los protegeré con mi vida». Uno de los hombres dio un paso más, y la amenaza se hizo tangible. El vaqueiro apretó los dientes, sintiendo que la desesperación y la ira se mezclaban en su pecho. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una manera de proteger a los animales sin ponerlos en peligro. «Escuchen», dijo, con voz firme, intentando mantener la compostura. «No tienen por qué pelear. Solo quiero llevarlos a un lugar seguro». Los hombres rieron, un sonido áspero que resonó entre los árboles. Uno de ellos, más grande y corpulento, levantó la voz. «¿A salvo, dices? Nadie sale de aquí con esos animales si no pasa sobre nosotros primero». El vaqueiro sintió como un frío intenso recorría su espalda. Su instinto gritaba que no podía retroceder, que si lo hacía, los animales podrían sufrir más de lo que ya habían soportado. Ajustó su agarre sobre el cachorro y miró al zorro, quien lo observaba con una mezcla de miedo y confianza. «Confía en mí», susurró. «No los dejaremos solos». El hombre corpulento dio un paso adelante, y en un movimiento rápido, lanzó una rama hacia el vaqueiro. Este esquivó apenas a tiempo, sintiendo como la adrenalina lo invadía por completo. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta, cada pensamiento enfocado en proteger a los suyos. «Vamos», exclamó, moviéndose con rapidez para situarse entre los animales y los hombres. «No pueden tocarlos». El zorro saltó hacia adelante, gruñendo ferozmente, mostrando que estaba dispuesto a luchar. El cachorro chilló, pero se quedó firme, confiando en la protección del vaqueiro. Los hombres retrocedieron un poco, sorprendidos por la audacia del animal, y el vaqueiro aprovechó ese momento para pensar en un plan. Necesitaba distraerlos y crear una oportunidad para escapar. «Escuchen», dijo, respirando con dificultad, mientras su mente buscaba cada recurso. «No tienen que lastimarlos. Pueden irse ahora y nadie saldrá herido». Uno de los hombres levantó una carcajada sarcástica. «¿Crees que nos iremos solo por tus palabras? Esos animales valen más que tu vida, y lo sabes». El vaqueiro sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo, pero su determinación se mantuvo firme. Dio un paso hacia adelante, bloqueando el paso de los hombres, protegiendo al cachorro con todo lo que tenía, mientras el zorro se mantenía a su lado, listo para cualquier movimiento.
No importa lo que cueste, murmuró, con la voz cargada de emoción y miedo contenido. No los dejaré solos. Un instante de tensión absoluta cubrió el bosque. Cada segundo se sentía como una eternidad, y los sonidos del viento y la hierba se mezclaban con los latidos de su corazón, que parecían resonar en cada rincón del claro. El vaqueiro podía sentir la amenaza, pero también la fuerza del vínculo que los unía, él, el zorro y el cachorro, unidos por la misma necesidad de sobrevivir y protegerse mutuamente. El hombre corpulento levantó su machete de nuevo, y justo cuando parecía que el enfrentamiento era inevitable, el vaqueiro hizo un movimiento rápido, empujando al zorro hacia un arbusto cercano y preparando un contraataque improvisado. Su respiración era agitada, su corazón latía al límite, y cada fibra de su ser estaba concentrada en un solo objetivo: salvar a los animales y escapar de ese peligro inminente. No importa lo que hagan, gritó con voz poderosa, temblando de emoción y adrenalina. No podrán conmigo mientras ellos estén a salvo. Los hombres vacilaron un instante, sorprendidos por la determinación del vaqueiro y la ferocidad del zorro. Ese instante fue suficiente para que el hombre encontrara un camino entre los árboles, un espacio estrecho que podía usar para avanzar con los animales y escapar del enfrentamiento inmediato. «Síganme», exclamó, corriendo hacia el refugio improvisado que el bosque le ofrecía, con el cachorro firmemente sostenido y el zorro corriendo a su lado. «No vamos a rendirnos ahora». Mientras corría, sentía el corazón golpeando en su pecho, mezcla de miedo, adrenalina y una determinación que lo impulsaba hacia adelante. Sabía que el peligro no había terminado, pero también sabía que la conexión entre él y los animales le daba una fuerza que los hombres no podían igualar. Cada paso, cada salto sobre raíces y piedras, era un recordatorio de que estaba dispuesto a arriesgar todo por salvar a aquellos que no podían protegerse por sí mismos. «No podemos detenernos», murmuró, con voz temblorosa pero decidida. «Aguanten, vamos a salir de esto». El cachorro gimió suavemente, presionándose contra su pecho, y el vaqueiro lo abrazó con más fuerza, sintiendo como su pequeño cuerpo temblaba. El zorro, a su lado, emitió un gruñido bajo, vigilante, preparado para protegerlos. La combinación de miedo y responsabilidad lo abrumaba, pero también lo impulsaba a moverse más rápido, a cada paso más decidido. «No, no pueden atraparnos», dijo entre dientes, mientras saltaba sobre una raíz caída. «No mientras yo esté aquí». El bosque se volvió más denso, los árboles más cercanos, y un arroyo más ancho bloqueaba ahora su camino. El agua fluía con fuerza, oscura y fría, reflejando los últimos rayos de sol que se filtraban entre las copas. El vaqueiro frunció el ceño, sintiendo cómo la tensión se multiplicaba. Debía cruzar, pero cualquier error podría significar la muerte de los animales o incluso la suya propia. «Tranquilos, confíen en mí», susurró, mientras evaluaba el mejor lugar para cruzar. «Solo un salto más y estaremos del otro lado». El zorro dudó un momento, evaluando el riesgo, mientras el cachorro gimoteaba nervioso. El vaqueiro inhaló profundamente, sintiendo como cada latido de su corazón le pedía fuerza, y dio un paso firme hacia el borde del arroyo. «Vamos, pequeño», exclamó. «Confío en ti, confía en mí». Con un impulso, saltó sobre una roca resbaladiza, aferrando al cachorro con ambas manos. El zorro saltó inmediatamente detrás de él, aterrizando con agilidad. Sin embargo, la corriente del arroyo era más fuerte de lo que había anticipado, la roca se movió bajo su peso, y por un instante sintió que podía perder el equilibrio. «No», gritó, mientras luchaba por mantenerse firme. «Aguanten, no los dejaré caer». El agua golpeaba sus botas, fría y cortante, mientras su corazón latía con fuerza extrema. El cachorro chillaba, pero permanecía acurrucado contra él, confiando plenamente en la protección de su salvador. El zorro, jadeante, se posicionó detrás de ellos, listo para reaccionar ante cualquier movimiento peligroso. De repente, un ruido entre los arbustos hizo que el vaqueiro girara la cabeza. Otro hombre emergía, intentando cortarles el camino por el lado del arroyo. Su mirada era feroz, su arma improvisada en mano,
y la mujer que los había seguido desde antes apareció también, con una sonrisa fría y calculadora. ¿De verdad crees que pueden escapar tan fácilmente?, preguntó la mujer, su voz cargada de amenaza. Esto apenas comienza. El vaqueiro tragó saliva, sintiendo cómo el miedo y la responsabilidad lo oprimían. Cada segundo contaba, y cualquier error podría ser fatal. Apretó al cachorro contra su pecho y miró al zorro, encontrando en sus ojos la misma determinación que él sentía. No, no los dejaré, murmuró con voz firme. Mientras yo respire, estarán a salvo. Los hombres avanzaron, y el vaqueiro buscó una roca firme para cruzar el resto del arroyo, mientras la corriente amenazaba con arrastrarlos. Sintió como la fuerza de la naturaleza se sumaba al peligro que ya estaba presente, y como cada segundo de vacilación podía ser fatal. Casi estamos, susurró, tratando de calmar tanto a los animales como a sí mismo. No se rindan, no ahora. Saltó de roca en roca, cada movimiento calculado, sintiendo el frío del agua y el peligro que lo rodeaba. El zorro lo siguió, mostrando una valentía que lo sorprendió. El cachorro chilló nuevamente, pero permaneció firme en sus brazos, y el vaqueiro sintió una mezcla de orgullo y miedo profundo. Eso es, solo un poco más, dijo, jadeando, sintiendo como cada fibra de su ser estaba concentrada en protegerlos. Aguanten, vamos. Cuando finalmente alcanzaron la orilla opuesta, el vaqueiro se desplomó unos segundos, respirando con dificultad, mientras el zorro se agitaba junto a él y el cachorro lo miraba con ojos llenos de confianza. La mujer y los hombres los observaban desde la otra orilla, frustrados y sorprendidos por su escape. No, no ha terminado, susurró la mujer, con una mirada que prometía futuros conflictos. Pero por ahora, parece que tienen suerte. El vaqueiro abrazó al cachorro, sintiendo lágrimas recorrer su rostro por la mezcla de miedo, alivio y amor profundo. El zorro se acomodó a su lado, y por un momento, el mundo pareció detenerse. La pradera, el bosque y el arroyo eran ahora testigos de su victoria temporal, de la conexión que los unía, de la promesa silenciosa de que no los abandonaría jamás. Lo logramos, por ahora, murmuró, con voz cargada de emoción. No importa lo que venga, no los dejaré solos. Está bien, murmuró, acariciando al cachorro y mirando al zorro. Respiren, estamos juntos, nada nos va a separar. Pero esa sensación de alivio fue efímera. Un sonido sordo y extraño emergió de lo profundo del bosque, un crujido repetitivo, más pesado que cualquier rama quebrada, acompañado por un olor penetrante de humo y tierra húmeda. El vaqueiro levantó la cabeza, sus sentidos alertas, y sus ojos se encontraron con una figura oscura que se movía rápidamente entre los árboles. No era uno de los hombres, ni la mujer que los había seguido, era un lobo enorme, de ojos brillantes y colmillos visibles, que parecía haber estado acechando la zona desde hacía tiempo. No, no puede ser. Susurró, con la garganta seca y el corazón latiéndole con fuerza. Manténganse juntos, no podemos permitir que nos ataque. El zorro emitió un gruñido feroz, arqueando el lomo y mostrando que no retrocedería. El cachorro chilló, presionándose más contra el pecho del vaqueiro, y éste sintió como la responsabilidad lo aplastaba. No solo debía protegerlos de los hombres, sino también de la naturaleza salvaje que parecía ponerlos a prueba en cada instante. Escucha, confía en mí, dijo con voz temblorosa pero firme, mientras miraba al lobo que avanzaba lentamente. No vamos a dejar que te acerques a ellos. El lobo se detuvo por un momento, evaluándolos con ojos penetrantes, como si pudiera leer cada pensamiento y cada emoción que emanaba del vaqueiro. El viento agitaba la hierba alta, y cada sombra parecía moverse con intención propia. Por primera vez, el hombre sintió un miedo puro, visceral, mezclado con una determinación que lo obligaba a proteger a los suyos a cualquier costo. No pueden tocarlos, murmuró, apretando al cachorro contra su pecho. No mientras yo esté aquí. El zorro, sin dudarlo, dio un paso adelante, colocándose entre el vaqueiro y el lobo, con los ojos llenos de furia y miedo al mismo tiempo. Era una postura de desafío, un mensaje silencioso, no pasará sobre nosotros. El vaqueiro respiró profundamente,
sintiendo cómo la adrenalina recorría cada fibra de su cuerpo. «Vamos a salir de esto», dijo, con la voz cargada de emoción. «Confío en ustedes, confíen en mí». El lobo avanzó un paso más, y el vaqueiro comprendió que debía actuar con rapidez. Miró a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera usar para distraerlo o proteger a los animales. Su mirada se posó en unas piedras grandes y lisas cerca del arroyo, y una idea surgió instantáneamente. «¡Zorro!», exclamó. «Ahora». El zorro reaccionó al instante, lanzándose hacia un arbusto cercano para atraer la atención del lobo. El vaqueiro aprovechó ese momento, girando sobre sus pies, colocando al cachorro detrás de él y tomando una piedra grande en sus manos. El lobo, confundido por el movimiento del zorro, retrocedió un poco, gruñendo con fuerza. «Vamos, rápido», gritó, con el corazón latiéndole con fuerza y la adrenalina al límite. «No podemos quedarnos aquí». El vaqueiro corrió hacia un pequeño claro, lanzando la piedra para desviar la atención del lobo, mientras guiaba al zorro y al cachorro hacia un terreno más seguro. Cada paso era calculado, cada movimiento esencial. El zorro se movía con agilidad a su lado, el cachorro chillaba pero permanecía firme en sus brazos, y él sentía cada fibra de su cuerpo concentrada en sobrevivir y protegerlos. «Casi estamos», murmuró, jadeando, mientras esquivaba ramas y raíces. «No miren atrás, solo sigan adelante». El lobo, irritado, emitió un aullido que resonó en todo el bosque, un sonido que parecía prometer venganza, pero no logró detener su avance. El vaqueiro sintió como el miedo y la emoción se mezclaban en un torbellino dentro de su pecho, la presión era insoportable, pero también estimulante. Cada segundo que avanzaban era una victoria, un recordatorio de que no podían rendirse. «Lo tenemos», gritó, mientras alcanzaban una pequeña cueva que había visto desde antes. «Entren, rápido». El zorro se adentró primero, seguido del cachorro, que se acurrucó contra la pared de piedra, jadeante pero a salvo. El vaqueiro respiró hondo, sintiendo como la tensión disminuía ligeramente, aunque sabía que el lobo podía esperar afuera y que no estaba totalmente seguro. Sin embargo, la sensación de haber logrado protegerlos al menos por ahora llenó su pecho de una mezcla de alivio y orgullo. «Está bien, por ahora estamos a salvo», susurró, acariciando al zorro y mirando al cachorro. «Nadie nos lastimará mientras estemos juntos». El lobo aulló una vez más desde fuera, y el vaqueiro comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. No solo debía protegerlos de amenazas externas, sino también encontrar la manera de ganar la confianza del zorro y del cachorro, de mantenerlos unidos y a salvo en un mundo que parecía decidido a ponerlos a prueba en cada instante. «Escuchen», murmuró, con lágrimas mezcladas de miedo y determinación. «No importa lo que venga. No los voy a abandonar». En ese instante, mientras el sol se ocultaba completamente, la cueva se convirtió en un refugio temporal, un lugar donde podían recomponerse y prepararse para lo que vendría. Cada respiración era un recordatorio de que la supervivencia requería más que fuerza, requería coraje, astucia y un vínculo inquebrantable entre ellos. «Lo logramos», susurró el vaqueiro, con la voz temblorosa, mientras acariciaba al cachorro. «Pero no puedo evitar sentir que esto aún no termina». El zorro levantó la cabeza, mirándolo con atención, como si pudiera comprender cada palabra, cada emoción contenida en su voz. El hombre suspiró y lo miró, con una mezcla de temor y esperanza. «No sabes cuánto me alegra que confíes en mí», murmuró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Después de todo lo que has pasado, sé que no fue fácil». El cachorro gimió suavemente, presionándose más contra su pecho, y el vaqueiro sintió una punzada de culpa por no haberlos protegido antes. Su corazón se oprimió al recordar las cadenas, los momentos de miedo y la amenaza constante de los hombres que los perseguían. «Lo siento», dijo en un susurro casi inaudible. «Lo siento por no haber estado aquí antes, por todo lo que tuvieron que sufrir». El zorro se acercó más, frotando su cabeza contra la pierna del vaqueiro, y él sintió un calor inesperado en el pecho.
No eran solo animales, eran compañeros, seres que habían confiado en él y que ahora necesitaban su fuerza tanto como él necesitaba la suya. No voy a dejarlos solos, nunca, afirmó con determinación, apretando al cachorro contra su pecho. Pase lo que pase, estaremos juntos. Un sonido suave, un crujido de la cueva, lo hizo levantar la cabeza de inmediato. El vaquero contuvo la respiración, sus ojos recorriendo cada sombra, cada rincón del refugio. Podía sentir como su corazón se aceleraba de nuevo, la tensión regresando como un maremoto. Tranquilos, susurró, intentando calmarse a sí mismo tanto como a los animales. Puede ser solo la cueva, solo la cueva. Pero no era solo la cueva. Una pequeña piedra se desprendió del techo y cayó cerca del cachorro, haciéndolo saltar y llorar suavemente. El vaquero lo abrazó inmediatamente, murmurando palabras tranquilizadoras. Está bien, no pasó nada, susurró, acariciando al zorro que se movía inquieto. Ya estamos a salvo aquí, no dejaré que nada nos lastime. El silencio regresó lentamente, pero ahora estaba cargado de emociones, miedo, alivio, gratitud y un vínculo que se fortalecía con cada minuto compartido. El vaquero respiró hondo, sintiendo cómo su mente comenzaba a trabajar en estrategias para proteger a los animales, para encontrar un camino seguro fuera del bosque y lejos de la amenaza que los acechaba. Debemos pensar en lo siguiente, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los animales. No podemos quedarnos aquí para siempre, debemos encontrar un lugar seguro. El zorro levantó la cabeza y lo miró, como si entendiera, y el cachorro gimió, presionándose más cerca de él, transmitiéndole confianza y dependencia. El vaquero sintió un torrente de emociones, miedo por lo que aún podría venir, pero también una fuerza inesperada nacida de la responsabilidad y el amor por esos seres que habían confiado en él. Vamos a salir de esto, juntos, susurró, acariciando la cabeza del zorro y acariciando al cachorro con ternura. Pase lo que pase, no los dejaré solos. Mientras hablaba, escuchó un susurro lejano que parecía provenir de la entrada de la cueva, un sonido que lo puso alerta, recordándole que el peligro aún no había desaparecido. Su corazón se aceleró, pero también se llenó de determinación. No había margen de error. Cada decisión, cada movimiento, cada palabra podía significar la diferencia entre la seguridad y el desastre. Escuchen, dijo, con la voz firme pero cargada de emoción. Debemos permanecer juntos, mantenernos atentos y confiar el uno en el otro. Mientras yo esté aquí, nada nos separará. El zorro se acurrucó a su lado, y el cachorro descansó en su pecho, confiando plenamente en él. El vaquero sintió una mezcla de alivio y miedo, comprendiendo que esa cueva no era solo un refugio físico, sino un espacio donde podían fortalecer su vínculo, prepararse para lo que vendría y entender que la supervivencia dependía tanto de la astucia y la valentía como de la confianza mutua. No importa lo que venga, susurró de nuevo, con lágrimas mezclándose con la fatiga. Lo enfrentaremos juntos. Siempre juntos. El viento golpeó suavemente la entrada de la cueva, y por un instante, el vaquero cerró los ojos, respirando profundamente, sintiendo la fuerza que nacía de su conexión con el zorro y el cachorro. Sabía que lo que sucediera afuera podría ser aterrador, impredecible y peligroso, pero también sabía que mientras permanecieran unidos, podían superar cualquier desafío. Ahora, debemos descansar un poco, dijo finalmente, mientras acariciaba al zorro y susurraba palabras de consuelo al cachorro. Necesitamos fuerzas para lo que aún nos espera. No podemos quedarnos aquí para siempre, susurró, más para sí mismo que para los animales. Debemos actuar con cuidado. El zorro lo miró, sus ojos brillando en la penumbra de la cueva, como si comprendiera la gravedad de la situación. El vaquero acarició su cabeza, buscando transmitirle calma. Confío en ti, confío en que podemos salir de esto, dijo, apretando al cachorro contra su pecho. Pero necesitamos un plan. Un crujido leve desde la entrada hizo que los tres se tensaran. La mujer apareció de repente, seguida por los hombres. Sus ojos brillaban con malicia, y su sonrisa fría era una amenaza palpable. Ah, ahí están, dijo ella, con voz cargada de desdén.
Pensé que podríamos habernos divertido más antes de que se escondieran, pero parece que han encontrado un refugio, pequeño y frágil, ¿no creen? El vaqueiro se puso de pie lentamente, sosteniendo al cachorro con firmeza y colocando al zorro frente a él. Su respiración era agitada, pero su voz se mantuvo firme, no los tocarán. Salgan de aquí antes de que esto se vuelva más serio de lo que quieren. La mujer rió, un sonido áspero que resonó por la cueva, y los hombres dieron un paso adelante, cerrando el paso. ¿De verdad crees que puedes enfrentarnos solo?, preguntó uno de ellos, su voz cargada de amenaza. Esos animales valen más que tu vida, y no vamos a dejar que los lleves contigo. El vaqueiro sintió como un nudo de miedo y adrenalina se apretaba en su pecho, pero su determinación creció. Miró al zorro y al cachorro, sintiendo un amor profundo que le daba fuerza, no podía fallar. No importa lo que intenten, dijo, con voz firme y cargada de emoción. No pasarán. Mientras yo esté aquí, nada les hará daño. El zorro soltó un gruñido feroz, enseñando los dientes y arqueando el lomo. El cachorro gimió, pero permaneció en sus brazos, confiando plenamente en él. El vaqueiro respiró hondo, reuniendo toda su energía, y dio un paso adelante, bloqueando el avance de los hombres. Escúchenme, dijo, con la voz firme, aunque su corazón latía a 1000 por hora. No quiero pelear, pero si intentan lastimarlos, no tendré otra opción que defenderlos con todo lo que tengo. Uno de los hombres se abalanzó hacia él, y el vaqueiro reaccionó instintivamente, esquivando y usando una piedra cercana para distraerlo. El zorro saltó hacia adelante, mordiendo con precisión la pierna del agresor, lo suficiente para hacerlo retroceder. «No», gritó la mujer, visiblemente furiosa. Eso no estaba planeado. El vaqueiro aprovechó ese instante de desconcierto, moviéndose rápidamente hacia la salida de la cueva con el cachorro en brazos y el zorro a su lado. Los hombres lo siguieron, pero su movimiento coordinado con los animales les daba ventaja. Cada paso era peligroso, cada segundo contaba, y el miedo mezclado con la adrenalina lo mantenía completamente alerta. «No se separen», gritó mientras corría. «Vamos, podemos hacerlo». Saltó sobre raíces y piedras, esquivando ramas, sintiendo como cada músculo de su cuerpo trabajaba al límite. El cachorro gimoteaba, pero se aferraba a él, y el zorro corría con agilidad a su lado, bloqueando cualquier intento de ataque. Casi estamos afuera», murmuró, jadeando. «Manténganse conmigo». La mujer y los hombres intentaron acorralarlos en un claro más adelante, pero el vaqueiro giró con rapidez, encontrando un estrecho sendero entre los árboles que podía usar para escapar. La tensión era insoportable, un paso en falso y podrían ser atrapados. Su respiración era agitada, su corazón parecía querer salir del pecho, pero la determinación de proteger a los animales era más fuerte que cualquier miedo. «Sigan mis pasos», gritó, con voz firme. «No podemos rendirnos ahora». El zorro saltó sobre un tronco caído, y el vaqueiro lo siguió, con el cachorro firme en sus brazos. Cada salto, cada movimiento, era una prueba de su resistencia y de la conexión que los unía. El bosque parecía conspirar a su favor, ofreciendo sombras y senderos estrechos que dificultaban el avance de los perseguidores. «Estamos casi afuera, aguanten un poco más», exclamó, sintiendo el corazón latir con fuerza y una mezcla de miedo y esperanza inundando su pecho. «No dejaré que nos separen». Finalmente, después de una carrera desesperada, alcanzaron un terreno más abierto, con árboles dispersos y espacio suficiente para maniobrar. El vaqueiro se detuvo un instante, respirando con dificultad, mientras el zorro y el cachorro se acurrucaban a su alrededor. «Por ahora, estamos a salvo», murmuró, con lágrimas de agotamiento y emoción. «No importa lo que venga después, mientras estemos juntos, nadie podrá lastimarlos». Desde la distancia, la mujer los observaba, furiosa pero impotente por el momento. Su sonrisa fría se desvaneció. Ligeramente, reemplazada por una mirada de frustración. Los hombres murmuraban entre ellos, evaluando la situación,
y el vaqueiro comprendió que ese enfrentamiento era solo la primera de muchas pruebas. Escuchen, dijo en voz baja, acariciando al zorro y abrazando al cachorro. Esto no ha terminado, pero juntos podemos superar cualquier cosa. No importa cuán difícil sea, no los dejaré solos. SHH, tranquilos, susurró, tratando de transmitir calma al cachorro que gimoteaba suavemente. Estamos juntos, nadie nos va a separar. El zorro lo miró con ojos brillantes y confiados, como si comprendiera cada palabra. El vaqueiro inspiró profundamente, dejando que ese vínculo le diera fuerza. Sabía que no podían detenerse hasta encontrar un refugio seguro, un lugar donde los hombres y la mujer no pudieran alcanzarlos. Necesitamos un lugar donde podamos escondernos, dijo, más para sí mismo que en voz alta. Debe ser seguro, estable, lejos de ellos. Mientras avanzaba, recordó un pequeño valle que había visto desde su caballo días atrás, un lugar rodeado de árboles altos y rocas que podían ofrecer protección natural. Sus ojos se enfocaron en la dirección correcta y ajustó el rumbo, sintiendo como cada músculo de su cuerpo respondía con agilidad y precisión. Vamos, chicos, susurró con voz temblorosa pero firme. Sé que podemos hacerlo. Solo un poco más. El cachorro gimió otra vez, presionándose contra su pecho, y el vaqueiro sintió un nudo en la garganta. La mezcla de miedo y amor por esos seres lo hacía sentir vulnerable y fuerte al mismo tiempo. No te preocupes, dijo, acariciando suavemente la cabeza del cachorro. No los voy a dejar solos, pase lo que pase. Al acercarse al valle, el vaqueiro notó que el terreno se volvía más accidentado, con rocas y arbustos que dificultaban el paso. Cada paso requería concentración, y cada movimiento estaba cargado de tensión. El zorro, ágil y rápido, se movía delante y alrededor, guiando e inspeccionando el camino. Eso es, casi llegamos, murmuró, jadeando, mientras sentía como la fatiga comenzaba a pesar en sus piernas. Solo un poco más y estaremos seguros. Finalmente, llegaron a un grupo de grandes rocas que formaban una especie de cueva natural, rodeada de árboles altos que ocultaban la entrada. El vaqueiro suspiró con alivio, sintiendo como el miedo se mezclaba con una creciente esperanza. Depositó al cachorro suavemente en el suelo y permitió que el zorro se acercara a olfatear cada rincón. Aquí estaremos a salvo por ahora, dijo, acariciando al zorro y mirando al cachorro. Pueden descansar un momento. El zorro se acomodó junto al cachorro, y el vaqueiro se dejó caer sobre una roca cercana, sintiendo un alivio profundo que parecía inundar su cuerpo después de tantas horas de tensión. Cerró los ojos por un instante, escuchando la respiración del cachorro y el suave respirar del zorro. Por primera vez desde que comenzaron su huida, sintió que podían estar a salvo, aunque solo fuera temporalmente. No sabes cuánto necesitaba un momento así, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Estar aquí, con ustedes, me da fuerzas para seguir. El cachorro gimió suavemente y se acurrucó más contra él, y el vaqueiro lo abrazó con ternura, sintiendo como su corazón se llenaba de una mezcla de amor, alivio y responsabilidad. El zorro lo miró fijamente, y por un instante, ambos compartieron una comprensión silenciosa, su vínculo era más fuerte que cualquier peligro que pudieran enfrentar. Escuchen, dijo finalmente, con voz firme pero cargada de emoción. Esto es solo un respiro, pero debemos aprovecharlo. Necesitamos fuerzas para lo que vendrá, porque no sabemos cuándo regresarán los hombres o la mujer. Pero mientras estemos juntos, nada podrá separarnos. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, creando un murmullo que parecía acompañar sus palabras. El vaqueiro cerró los ojos por un momento, sintiendo la mezcla de tensión, esperanza y amor que lo impulsaba a no rendirse nunca. Sabía que cada segundo de descanso era crucial, pero también comprendía que su vínculo con el zorro y el cachorro era lo que les daría fuerza para enfrentar cualquier desafío futuro. Vamos a descansar un poco, susurró, acariciando la cabeza del zorro. Porque cuando despertemos, debemos estar listos para protegernos y protegerlo siempre. En ese momento, mientras la oscuridad del bosque se profundizaba y los tres compartían un instante de tranquilidad,
el vaquero sintió que algo había cambiado dentro de él, una certeza de que mientras mantuvieran ese vínculo, ningún peligro sería insuperable. Por primera vez en todo el día, permitió que su corazón se llenara de esperanza, y una determinación silenciosa se asentó en él: nunca, bajo ninguna circunstancia, los abandonaría. SHH, tranquilo, pequeño, susurró, acariciando al cachorro mientras su mirada recorría la oscuridad del bosque. Estamos juntos, y nada nos alcanzará mientras yo esté aquí. El zorro lo miró fijamente, y por un instante, el vaquero sintió que compartían una especie de entendimiento silencioso. Ellos confiaban en él, y él debía corresponder esa confianza con toda su fuerza. Inspiró profundamente, dejando que el aire fresco de la noche llenara sus pulmones, y luego habló con voz firme, como si quisiera imponerse a la propia incertidumbre: necesitamos un plan, un lugar más seguro. Esta cueva nos protege, sí, pero no para siempre. Debemos adelantarnos a ellos. Mientras decía estas palabras, un ruido diferente llamó su atención, un aullido distante, pero extraño, cercano y gutural, que hacía eco entre los árboles y se mezclaba con el murmullo del viento. Su corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió su espalda. No era el lobo que había visto antes, ni los hombres, era algo nuevo, algo salvaje, impredecible. —¿Qué demonios? —murmuró, con el ceño fruncido. No puede ser solo un animal. El zorro emitió un gruñido bajo, arqueando el lomo, y el cachorro gimió suavemente, presionándose.